El viento ululaba como un lamento ancestral, danza macabra entre los huesos de lo que alguna vez fue un hogar. La estructura, una ruina desolada en medio del árido paisaje mexicano, crujía bajo la fuerza invisible del aire, un coro de madera vieja y óxido. La luz del sol abrasador se filtraba por las grietas de las paredes de adobe, revelando el polvo milenario que lo cubría todo. Cada tabla suelta, cada teja rota, cada ventana ciega contribuía a la sinfonía de la desolación. Era una cicatriz en la tierra, un monumento al abandono, y aquel lugar, en su tristeza silenciosa, susurraba historias de promesas incumplidas y sueños desmoronados. En ese aislamiento polvoriento, la casa parecía un fantasma petrificado, esperando pacientemente su colapso final. Entre la vastedad de ese paisaje implacable, apareció la figura de Jesús, una joven de 20 y tantos años. Sus hombros se encorvaban ligeramente, cargando el peso de una fatiga que no era solo física. Los años habían cincelado líneas de preocupación en su rostro, pero a pesar del cansancio palpable, había una chispa innegable en sus ojos oscuros, un destello de resiliencia que se negaba a extinguirse por completo. Caminó lentamente hacia la casa, cada paso una lucha contra el pasado que intentaba atraparla. La muerte reciente de su padre había reabierto heridas antiguas, dejando un vacío que se sentía más como un alivio amargo que como una pena profunda. La vida de Jesús había estado marcada por las promesas volátiles de su padre, planes grandiosos que nunca se materializaban, sueños de prosperidad que se disolvían como espejismos en el desierto. Él era un hombre de palabras bonitas y proyectos inacabados, siempre a punto de lograr algo grande, pero siempre quedándose cortos. Jesús recordaba la emoción infantil cada vez que él hablaba de una nueva empresa, para luego ver cómo la ilusión se desvanecía, dejando a su paso la amarga verdad de la decepción. Había aprendido a no esperar demasiado, a proteger su corazón de las previsibles caídas. Su padre había sido un torbellino de amor caótico y desorden, un hombre que prometía castillos en el aire y dejaba deudas en la tierra. Esa casa, aquella ruina frente a ella, era la máxima expresión de su legado. Ahora, con su padre finalmente en reposo, toda la carga recaía sobre ella. Jesús se encontró heredando no un patrimonio, sino un problema monumental, aquella casa. Aquel inmueble, que apenas se mantenía en pie, era poco más que un montón de escombros, cada grieta y cada madero astillado un testimonio silencioso del paso del tiempo y la negligencia. No era una herencia, sino una penitencia. La casa representaba para Jesús todos los fracasos de su padre, cada promesa rota, cada decepción acumulada a lo largo de su vida. Era una manifestación física de la carga emocional que había llevado consigo durante tanto tiempo. Un suspiro pesado escapó de sus labios, un sonido desolador que el viento arrastró consigo. Sentía el peso de aquella herencia como una losa sobre su pecho, asfixiándola. Las paredes inclinadas parecían susurrarle los recuerdos de discusiones, de noches de incertidumbre, de la esperanza que se marchitaba lentamente. No era solo la casa lo que estaba en ruinas, sino también su propia alma, desgastada por años de intentar mantener la fe en un hombre que no podía mantener sus propias promesas. La tristeza no era por la ausencia de su padre, sino por la ausencia de lo que pudo haber sido. Mientras sus ojos recorrían la fachada desvencijada, la desesperación comenzó a instalarse. ¿Qué iba a hacer con esto? La propiedad era un ancla que la arrastraba hacia el pasado, impidiéndole avanzar.
Era un recordatorio constante de su origen humilde, de las limitaciones que había intentado superar toda su vida. La casa era el epítome de la desilusión, un monumento a la impotencia. Quería escapar de todo, de los recuerdos, del polvo, de la asfixiante atmósfera de derrota que emanaba de cada rincón de aquel lugar. Pero, ¿cómo? Esta ruina, esta casa, no era un punto de partida, era un punto final. Un final amargo para una historia llena de altibajos. Jesús cerró los ojos por un momento, imaginando una vida diferente, una en la que no estuviera encadenada a los errores del pasado de su padre. Pero al abrirlos, la realidad la golpeó con la fuerza de un puñetazo. La casa seguía allí, inmutable, desafiándola. El viento seguía lamentándose y la madera crujía, como si la propia casa le recordara su inevitable destino. Jesús se sentó en un escalón roto de la entrada, la cabeza entre las manos. Las lágrimas, que había contenido durante tanto tiempo, comenzaron a brotar calientes y amargas. No eran lágrimas de pena, sino de pura frustración y desesperación. ¿Cómo podía liberarse de este lastre? La casa no era un regalo, era una prisión. Y en ese momento de profunda angustia, una voz interior le susurró que este era el momento de un cambio. Quizás no el que deseaba, pero sí el que necesitaba. Si sienten curiosidad por saber cómo Jesús enfrentará este desafío monumental y si logrará transformar esta ruina en algo más, los invitamos a suscribirse a este canal. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo historias de resiliencia y esperanza. Déjenos un comentario. Su historia de lucha apenas comienza y prometemos acompañarlos en cada paso de su viaje. La casa, que una vez fue el símbolo de la desesperación, quizás un día sea el inicio de una nueva vida. Jesús, aferrada a la esperanza de un nuevo comienzo, se sumergió en el mundo de los bienes raíces locales, un universo que se reveló mucho más desalentador de lo que había imaginado. Cada llamada telefónica, cada visita de un posible comprador, terminaba siempre con la misma expresión en los rostros, una mezcla de lástima y desdén. La casa de adobe, con sus muros agrietados y su techo desvencijado, no era simplemente una propiedad en mal estado. Era, a los ojos de todos, una herida abierta en el paisaje, un recordatorio de tiempos mejores y de promesas incumplidas. Una pérdida total, murmuraban algunos vecinos. Sus palabras, más que cuchicheos, se sentían como sentencias definitivas. Nadie en su sano juicio invertiría un centavo en esto, decía un joven agente inmobiliario, girando sobre sus talones con una expresión de hastío que a Jesús le partía el alma. El principal obstáculo no era solo el deterioro físico de la estructura, sino la pesada carga emocional que la casa arrastraba, como una cadena invisible. Cada tabla podrida, cada ventana rota, cada rayón en las viejas paredes de adobe eran testimonios silenciosos de una vida de abandono, de la falta de amor y de la indiferencia de su padre. La casa se erigía más que como un hogar, como un monumento a la desesperanza, un bastión de recuerdos dolorosos que Jesús anhelaba demoler, pero que seguía, tosudamente, en pie. Ella intentaba ver más allá de la pátina del tiempo, de la suciedad acumulada por décadas de descuido, pero la visión de los demás, la realidad cruda y palpable de la ruina, se le imponía, opacando cualquier atisbo de optimismo. El polvo, presente en cada rincón, no era solo suciedad, era el sedimento de sueños rotos, de planes que nunca vieron la luz. Las telarañas, tejidas con paciencia por sus olvidados habitantes arácnidos, parecían envolverla a ella también, atrapándola en un pasado del que no podía escapar.
La casa no era un simple bien material, era el reflejo tangible de la amargura que su padre le había legado. Su estado precario no solo dificultaba la venta, sino que alimentaba su propio sentimiento de estar atrapada, sin un futuro claro, sin una salida honorable. El dinero que su padre había prometido invertir en su educación, en su futuro, nunca llegó. En cambio, le había dejado esto, un esqueleto de casa que era un sarcasmo cruel. Con cada puerta que se cerraba, con cada no que resonaba en sus oídos, la desesperación de Jesús crecía, como una maleza imparable en un campo desolado. La gente del pueblo, aunque bien intencionada en su mayoría, no hacía más que reforzar la idea de que la casa era un pozo sin fondo. «Véndela por lo que sea, hija», le dijo doña Elena, la panadera, con una mirada cargada de compasión. «Aunque sea para que te quiten el problema de encima. Esa casa no tiene solución». Esas palabras, aunque suaves, se le clavaban como espinas, confirmando sus peores temores. Sentía el peso de la casa no solo en sus hombros, sino en su espíritu, en cada fibra de su ser. Impulsada por un deseo desesperado de cambiar su destino, y tal vez por una minúscula chispa de rebeldía, Jesús comenzó a intentar reparaciones superficiales. Compró un par de cubetas de pintura barata y un cepillo gastado. Con una energía que rayaba en la imprudencia, empezó a raspar la pintura vieja de un muro, liberando nubes de polvo que irritaban su garganta y sus ojos. Trataba de arreglar una ventana que no cerraba, forzando la madera podrida con una herramienta que no era la adecuada. El resultado fue más frustración que progreso. La pintura no cubría las grietas profundas, solo las disfrazaba por un momento. La ventana, después de su intento, se quedaba aún más torcida, un testimonio mudo de su inexperiencia y de la magnitud de la tarea que tenía enfrente. Sus manos, acostumbradas a la delicadeza de las labores de oficina que había realizado brevemente en la ciudad, terminaron encallecidas y doloridas, cubiertas de astillas y heridas menores. El sol inclemente de México castigaba su piel, y su cabello, antes cuidadosamente peinado, ahora se enredaba con el sudor y el polvo. Cada pequeño esfuerzo se convertía en una batalla perdida, una confirmación más de que la casa era, en efecto, un caso sin remedio. El agotamiento físico se sumaba al emocional, creando un ciclo de desesperanza del que no parecía haber escape. Se sentía atrapada, no solo entre las cuatro paredes de adobe, sino en la telaraña de su propio destino, teñido por un pasado que se negaba a soltarla. La casa, que alguna vez le pareció un posible salvavidas, se convertía ahora en un ancla que la arrastraba irremediablemente al fondo, hundiéndola en la más profunda de las desesperaciones. El aire, denso y cargado de historia y de melancolía, parecía susurrarle al oído que cualquier esfuerzo sería en vano, que su destino estaba sellado a la ruina que su padre le había dejado. Se sentía pequeña, insignificante, frente a la inmensidad de la tarea, completamente sola. La luz del atardecer tiñó de un rojo vibrante las paredes descarcaradas, acentuando cada grieta, cada pedazo de yeso desprendido. Jesús, la joven, observaba la escena con una mirada vidriosa, sus hombros encorvados bajo el peso de una desesperación abrumadora. Las lágrimas ya no brotaban. Sus ojos estaban secos, ásperos, reflejando el mismo polvo que cubría cada superficie de aquella estructura moribunda. En su mano, un encendedor de plástico barato, regalo de su padre en un cumpleaños olvidado, se sentía pesado. Una chispa minúscula con el poder de borrar el pasado, de extinguir por completo el eco de una promesa rota. ¿Era ese el único camino?
¿La destrucción total como única forma de liberación? La idea había germinado en ella lentamente, como una maleza resistente en tierra yerma, hasta que ahora ocupaba cada rincón de su mente. Incendiarla, acabar con todo de una vez por todas. No era rabia, no exactamente. Era más bien una rendición devastadora, el último aliento de una lucha agotadora. La casa, el legado de su padre, era un recordatorio constante de todo lo que no había sido, de todo lo que nunca sería. Un monumento a la desidia y al abandono que se había extendido por cada fibra de su ser, carcomiendo su esperanza. Imaginó las llamas lamiendo la madera podrida, el humo denso alzándose hacia el cielo, una pira purificadora que consumiría no solo la casa, sino también la maraña de recuerdos dolorosos que la ataban a ese lugar, a esa vida. Sus dedos temblaban levemente al deslizar el pulgar sobre la rueda del encendedor. Un leve sonido metálico, un clic seco, y una pequeña llama anaranjada bailó frente a sus ojos, proyectando sombras fantasmagóricas en sus mejillas pálidas. El olor a gas se mezcló con el persistente aroma a moho y polvo que impregnaba el aire. La proximidad del fuego, de esa energía destructora, le provocaba una extraña punzada en el estómago, una mezcla de miedo y una liberación anhelada. Estaba en el precipicio, a punto de saltar al vacío de lo desconocido para escapar del infierno conocido. Un solo movimiento y todo terminaría. Pero en ese instante crucial, un movimiento periférico captó su atención. Una silueta recortada contra el sol poniente que se acercaba lentamente por el camino de tierra, levantando pequeñas nubes de polvo dorado. Era un hombre, alto y delgado, con un caminar pausado y deliberado. No era un vecino. A estas alturas, Jesús conocía sus rostros y sus pasos. Era un forastero, y su presencia en ese momento tan íntimo y desesperado le pareció casi sobrenatural. La llama del encendedor vaciló, respondiendo al estremecimiento de su mano. Se quedó inmóvil, observándolo, su acto de destrucción suspendido, la pregunta de «¿Quién eres?» resonando en su mente. El hombre se detuvo a unos pocos metros de la puerta abierta de la casa, su figura bañada por la luz crepuscular. Vestía ropas sencillas, de lino claro, que parecían ajenas al polvo del camino. Su rostro, enmarcado por una barba cuidada y cabello oscuro que caía sobre sus hombros, transmitía una serenidad profunda, casi inquietante. Sus ojos, de un azul penetrante, se clavaron en los de Jesús, no con juicio ni curiosidad, sino con una compasión que la desarmó por completo. La llama del encendedor se extinguió, dejando un rastro de humo tenue en el aire. «La casa te habla, ¿verdad?», dijo el hombre con una voz suave, pero con una resonancia que parecía vibrar en el mismo aire. No era una pregunta, sino una afirmación. Jesús parpadeó, incapaz de articular palabra, su corazón latiendo con una fuerza inusual. ¿Cómo podía saber él lo que ella sentía? ¿Cómo podía entender el diálogo silencioso entre ella y aquella estructura en ruinas? «Veo tu cansancio, tu desesperación», continuó el hombre, su mirada fija en ella. «Y veo la luz que aún arde dentro de ti, aunque intentes apagarla». Se adelantó un paso, luego otro, hasta que estuvo a poca distancia. No había amenaza en su postura, solo una calma inquebrantable. Jesús, por alguna razón, no sintió la necesidad de retroceder, a pesar de su habitual desconfianza hacia los extraños. «Mi nombre es Jesús», dijo el hombre, extendiendo una mano que parecía fuerte y curtida por el trabajo. «He venido a ayudarte». La joven Jesús sintió un escalofrío que no era de frío. ¿Jesús? La coincidencia le pareció casi una burla cruel del destino, o una señal de algo mucho más grande de lo que podía comprender. Ella, con el nombre de su padre,
a punto de destruir el legado de su padre, y ahora un hombre con el nombre más sagrado se presentaba para ofrecer ayuda. Era demasiado para asimilar en su estado de agotamiento emocional. ¿Ayudarme?, logró balbucear, su voz ronca por la falta de uso. ¿Para qué? Esta casa es solo un problema. No tiene solución. El hombre Jesús sonrió, una sonrisa cálida que suavizó las líneas de su rostro, pero que no disminuyó la intensidad de su mirada. Todas las cosas tienen solución, si se está dispuesto a mirar con ojos nuevos. Y si se está dispuesto a trabajar. Hizo un gesto hacia la casa con su mano libre. No veo un problema, joven Jesús. Veo la promesa de un hogar. Veo la historia que ha vivido entre estos muros y el potencial de una historia nueva por construir. Se acercó a uno de los postes de madera carcomidos que sostenían el porche. Lo tocó levemente con la yema de sus dedos, su expresión atenta, casi reverente. Esta madera aún tiene fuerza. Solo necesita ser apoyada, nutrida, como tú. La joven Jesús no sabía qué pensar. Había esperado reproches, lástima o quizás una oferta de compra ridícula. Pero este hombre hablaba de una manera diferente, con una sabiduría que iba más allá de las palabras. Su oferta no era de dinero, algo que Jesús había buscado desesperadamente, sino de algo mucho más valioso e inesperado. Trabajo manual y una perspectiva diferente. «No tengo dinero para pagar a nadie», dijo Jesús, sintiendo la necesidad de ser honesta, de alejarlo antes de que su compasión se convirtiera en frustración. El hombre Jesús se giró para mirarla de nuevo, sus ojos serenos. «No pido pago, joven Jesús, solo pido tu voluntad. Tu voluntad de ver, tu voluntad de aprender, tu voluntad de reconstruir. La casa te necesita, y tú quizás necesitas la casa». La audacia de sus palabras, la intimidad con la que hablaba de sus necesidades internas, la dejó sin aliento. ¿Cómo sabía él lo que ella necesitaba, cuando ni siquiera ella misma lo tenía claro? Se vio a sí misma reflejada en sus ojos, una imagen de cansancio, sí, pero también de una chispa, una pequeña brama de esperanza que él había logrado encender. El viento sopló, levantando polvo y haciendo crujir la madera de la casa. El sonido, antes una tortura, ahora parecía diferente, casi un suspiro. Jesús miró de la cara del hombre a la fachada de la casa, y por primera vez no vio solo ruina, sino el contorno de algo que podría ser, de algo que con un esfuerzo inimaginable quizás podría volverse a construir. La idea de prenderle fuego se sentía ahora distante, casi absurda, reemplazada por una punzada de curiosidad, una pequeña semilla de posibilidad. La desesperación no había desaparecido por completo, pero se había abierto una pequeña fisura por la que se colaba un rayo de luz. Y ese rayo de luz tenía ojos azules y una voz serena que le había ofrecido no una salida, sino un camino de regreso. Un camino para empezar de nuevo. Jesús, la joven, observó al hombre en silencio, su mente un torbellino de dudas y una curiosidad incipiente. Nunca en su vida había conocido a alguien así, tan sereno, tan seguro de sí mismo, sin una pizca de juicio en su mirada. Su escepticismo inicial luchaba con una extraña sensación de calma que la presencia del hombre infundía. ¿Quién era este ser que hablaba con tanta propiedad de lo que ella llevaba dentro, de lo que la casa representaba? Era una pregunta sin respuesta inmediata, y quizás, pensó, no necesitaba una. Lo que sí necesitaba era una señal, algo tangible que demostrara que aquello no era una ilusión más. El hombre, al que ella también llamaría Jesús desde ese día, no esperó una respuesta verbal.
Simplemente asintió con una comprensión tácita y comenzó a moverse. Con una agilidad que desmentía su apacible demeanor, se dirigió a la parte trasera de la casa, donde el techo había colapsado parcialmente y un par de vigas podridas colgaban amenazadoramente. Jesús, la joven, lo siguió con sus ojos, incapaz de apartar la mirada. Él no tenía herramientas, o al menos no las que ella esperaba. Martillos, sierras, clavos. En cambio, se agachó y con sus propias manos comenzó a despejar los escombros menores que bloqueaban el acceso al interior de la estructura. Lo primero que hizo fue mover una gran piedra que había caído del muro más alto, liberando un camino angosto. Era una roca pesada, y Jesús la joven se había rendido en su intento de moverla hacía semanas. Él la levantó con una facilidad sorprendente, sin un gemido, y la colocó a un lado con cuidado, como si fuera un objeto frágil. Luego, con una vara que encontró por ahí, comenzó a golpear suavemente las vigas podridas, escuchando el sonido, examinando la textura. No parecía un carpintero, sino un médico diagnosticando a un paciente. Su paciencia era infinita, sus movimientos deliberados y llenos de propósito. La joven Jesús, de pie, observaba con la boca ligeramente abierta. No había prisa en sus acciones, solo una dedicación absoluta al momento presente, al pedazo de madera que tenía entre manos, al ladrillo suelto. Él recogió un trozo de madera astillada, la inspeccionó con sus dedos y en lugar de descartarla, la limpió con su manga, como si tuviera un valor intrínseco. «Cada pieza tiene su lugar», murmuró, sin levantar la vista, como si hablara consigo mismo o con la casa. A veces solo hay que recordárselo. Pasaron las horas y el sol subió en el cielo, implacable. Jesús, la joven, seguía ahí, observando. El hombre Jesús desenterró un viejo hacha oxidada de entre la maleza, la limpió con arena y comenzó a afilarla con una piedra, con movimientos rítmicos y expertos. El sonido metálico resonaba en el silencio del desierto, un eco de trabajo duro y perseverancia. Con el hacha, con una precisión asombrosa, comenzó a cortar las partes más débiles de las vigas sin dañar las secciones aún sólidas. No era una demolición, era una cirugía. Mientras trabajaba, el hombre Jesús hablaba en voz baja. A veces dirigiéndose a la joven Jesús, a veces a la casa misma. No eran sermones ni grandes discursos, sino pequeñas observaciones, metáforas sencillas. «Mira esta viga», dijo una vez, señalando una pieza de madera con carcoma. Parece inservible, ¿verdad? Pero si la apoyamos correctamente, si la tratamos con respeto, puede soportar mucho peso. Su fuerza no se ha ido del todo, solo necesita dirección. La joven Jesús, con cada palabra, con cada movimiento, sentía cómo su propia percepción de la casa y de sí misma comenzaba a cambiar. Ya no veía solo podredumbre y fracaso. Empezaba a ver la historia de esa viga, cómo había resistido tormentas, cómo había sostenido un techo durante décadas. Empezaba a entender que quizás ella también, como aquella viga, solo necesitaba ser apoyada correctamente, recibir un poco de respeto para redescubrir su propia fuerza. La casa, que antes era una carga, se transformaba lentamente, en sus ojos, en un lienzo de posibilidades, una metáfora viviente de su propia existencia. Él no solo reparaba la estructura física, reparaba su percepción. Le enseñó a escuchar el crujido de la madera, a sentir la solidez de un muro con la palma de la mano. Había una reverencia en su trabajo que ella nunca había asociado con la construcción, con el esfuerzo manual. Para él, cada clavo era importante, cada tabla tenía su dignidad. No hay trabajo pequeño,
le dijo un atardecer, cuando ella, por primera vez, se atrevió a tomar una escoba y barrer una de las habitaciones semiderruidas. Todo lo que se hace con el corazón, con atención, es grande. Y así, día tras día, la joven Jesús comenzó a trabajar junto a él. Al principio, torpe e insegura, rompiendo más de lo que arreglaba. Pero él nunca la reprendió. Simplemente le mostraba cómo hacerlo de nuevo, con una paciencia inquebrantable. «El error es solo un maestro impaciente», le dijo una vez. «Escúchalo, aprende y sigue adelante. La verdadera falla es dejar de intentarlo». Ella aprendió a distinguir los diferentes tipos de madera, a sentir la tensión en una cuerda, a limpiar ladrillos con un cuidado que antes le habría parecido absurdo. Cada tarea, por pequeña que fuera, se convertía en una meditación. Sus manos, antes suaves y acostumbradas a las pantallas de un celular, se endurecieron, se llenaron de callos y rasguños, pero también de una nueva destreza y, lo más importante, de un sentido de propósito. La frustración no desapareció por completo, pero ahora tenía una salida constructiva, una forma de canalizar su energía. Las conversaciones entre ellos no eran constantes, pero eran profundas. Él le hablaba de la importancia de los cimientos, no solo para una casa, sino para la vida. «Si tus cimientos son sólidos», le explicó un día mientras mezclaban cemento para una nueva base, «podrás construir lo que quieras encima y aguantará las tormentas. Pero si los cimientos son débiles, todo lo demás se caerá, por muy hermoso que parezca». Ella entendía que no hablaba solo de la casa. Hablaba de su propia vida, de las promesas rotas de su padre, de la falta de una base sólida en su propia historia. Él no la juzgaba, solo la guiaba. Le enseñó que la redención no era un concepto lejano, sino un proceso diario, un clavo bien puesto, una tabla reparada, un esfuerzo constante. La casa, ladrillo a ladrillo, viga a viga, se estaba convirtiendo en un símbolo de su propia reconstrucción. La conexión entre ellos se hizo más profunda a través del trabajo compartido, de las risas ocasionales cuando ella hacía algo mal, de los momentos de silenciosa comprensión bajo el sol abrasador. La soledad que la había acompañado durante tanto tiempo en aquella casa moribunda comenzaba a disiparse, reemplazada por la camaradería de un propósito compartido y la inesperada amistad de un hombre enigmático y sabio. Él no solo arreglaba la casa, sino que, sin saberlo, estaba reparando su alma. El sol matinal se cernía sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, pero los vecinos y conocidos de la joven Jesús no veían la belleza en el panorama, sino la persistente mancha que representaba la casa de su padre, desde que el enigmático hombre, que también respondía al nombre de Jesús, había comenzado a trabajar incansablemente en la propiedad. Los murmullos se habían intensificado hasta convertirse en un zumbido constante. La gente del pueblo, acostumbrada a la visión de abandono y al destino sellado de la casona, observaba con una mezcla de curiosidad malsana y franco desprecio. «¿Así que ahora trae a vagabundos a vivir con ella?», cuchicheaba la doña Refugio con su voz áspera, mientras barría el polvo de su porche, sus ojos pequeños y penetrantes fijos en la deteriorada fachada. «Ese hombre es un loco, y ella, pobrecita, está tan desesperada que se agarra a cualquier clavo ardiendo». Otros, menos mezquinos, pero igual de convencidos de la futilidad del esfuerzo, se acercaban a la joven Jesús con buenas intenciones, disfrazadas de veneno. «Jesús, hija, ¿no crees que ya es hora de que tires la toalla con esa ruina?», le dijo el señor Manuel, el dueño de la ferretería local,
una tarde cuando ella fue a comprar algunos materiales rudimentarios. Tu padre era un buen hombre, que en paz descanse, pero esta casa es un pozo sin fondo. Estás perdiendo el tiempo y el poco dinero que te queda. Le aconsejaban que se marchara, que buscara un futuro en la ciudad, que dejara que la naturaleza reclamara lo que era suyo. La idea de reconstruir algo tan irrecuperable les parecía una locura, un acto de rebeldía inútil contra el destino. La joven Jesús sentía el peso de esas palabras, la presión colectiva que intentaba aplastar la diminuta semilla de esperanza que el otro Jesús había plantado en su corazón. Había días en que esas voces resonaban más fuerte que el martillo golpeando la madera, más fuerte que el viento silbando entre los tablones. Pero el hombre Jesús, con su sabiduría tranquila y su determinación inquebrantable, la ayudaba a superar estos obstáculos sin confrontar directamente a los que dudaban. Nunca alzó la voz, ni respondió a las miradas despectivas o a los comentarios mordaces. En cambio, su estrategia era mucho más profunda y efectiva. Enseñarle a la joven Jesús a ignorar el ruido exterior y a concentrarse en su visión. «Joven Jesús», le dijo un atardecer, mientras lijaban una viga de madera que había sido rescatada de un cobertizo derrumbado. El mundo siempre tendrá opiniones sobre lo que haces. La mayoría de las veces, esas opiniones hablan más de sus propios miedos que de tu verdadero potencial. Tu única tarea es escuchar la voz que resuena dentro de ti y la voz que te guía hacia lo que es correcto. Él le mostraba, no con sermones, sino con el ejemplo, como cada pequeña victoria, cada clavo bien puesto, cada tabla reparada con esmero, era un paso fundamental hacia la reconstrucción. Le enseñó a ver la belleza en el proceso, no solo en el resultado final. Cuando lograban reemplazar un trozo de techo podrido y la lluvia ya no se filtraba por ese agujero específico, el hombre Jesús sonreía y decía: «Mira, un rayo de sol más ha encontrado su camino hacia adentro. Y un rayo de oscuridad menos nos acecha. Cada pequeño acto de restauración es una victoria contra la desolación. Con cada victoria, por pequeña que fuera, la joven Jesús sentía su propia determinación crecer, como una enredadera tenaz que se aferra a un muro. Las críticas de los vecinos empezaron a sonar como un eco lejano, cada vez más tenue. Los avances significativos no tardaron en manifestarse, no solo a los ojos de la joven Jesús, sino también para aquellos que pasaban por la carretera. El porche, antes un amasijo de tablas inestables, ahora lucía un piso nuevo y seguro, con un par de pilares recién reforzados que le daban una apariencia de estabilidad. Las ventanas, alguna vez huecos negros y desoladores, fueron reparadas con marcos nuevos y cristales, permitiendo que la luz del sol inundara el interior de la casa, que antes permanecía en perpetua penumbra. Las paredes, que mostraban grietas y desprendimientos, fueron cubiertas con una mezcla de cal y arena, dándoles una superficie lisa y uniforme que esperaba una nueva capa de pintura. La joven Jesús, bajo la atenta y paciente guía del hombre Jesús, aprendió a manejar el martillo con precisión, a mezclar la argamasa, a lijar la madera hasta dejarla suave al tacto. Sus manos, antes suaves e inútiles para el trabajo rudo, ahora estaban callosas y fuertes, un testimonio silencioso de su creciente habilidad y su renovada fortaleza. Pero más allá de los cambios físicos, el ambiente de la casa misma comenzó a transformarse. La pesadez, el aura de desesperación que antes lo impregnaba todo, empezó a disiparse, reemplazado por una sensación de propósito y esperanza. El polvo y el moho cedieron su lugar al aroma a madera recién cortada,
a la cal fresca y, ocasionalmente, al café que la joven Jesús preparaba y compartía con el hombre Jesús en las pausas de su arduo trabajo. El silencio opresivo de la ruina fue sustituido por el sonido rítmico del martillo, el raspado de la lija y a veces las palabras tranquilas y llenas de sabiduría del hombre Jesús. Los pájaros, que antes evitaban la casa como un lugar de mal agüero, comenzaron a posarse en el nuevo alero del techo, trinando sus melodías matutinas, como si celebraran la resurrección de un hogar. La joven Jesús, que había llegado a la casa con el corazón endurecido por el dolor y los resentimientos del pasado, sentía cómo su propio ser se iba reparando junto con la estructura. Cada vez que el hombre Jesús señalaba un pequeño detalle, una flor silvestre que brotaba entre las piedras, la forma en que la luz de la tarde iluminaba un rincón particular de la casa, ella aprendía a apreciar la belleza que siempre había estado allí, esperando ser vista. La casa ya no era solo la herencia de un padre ausente y lleno de promesas rotas. Se estaba convirtiendo en su refugio, un lienzo sobre el que pintaba su propio futuro, tabla por tabla, clavo por clavo. Y aunque las dudas externas persistían y el camino era largo y agotador, la presencia inquebrantable del hombre Jesús y el progreso tangible de su trabajo eran un testimonio irrefutable de que la transformación no solo era posible, sino que ya estaba en marcha. La casona, que antes parecía un monumento a la desilusión, ahora comenzaba a irradiar la promesa de una nueva vida. La casa, que alguna vez fue el monumento a la desilusión y el fracaso, ahora respiraba. Ya no era un esqueleto desolado, sino una estructura que comenzaba a recuperar su dignidad, ladrillo a ladrillo, tabla a tabla. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas recién instaladas en la sala principal, proyectando patrones danzantes de luz sobre el suelo de tierra que pronto sería cubierto por pisos cálidos. Jesús, la joven, ya no sentía el peso de la desesperación al cruzar el umbral. En cambio, una extraña mezcla de asombro y orgullo llenaba su pecho. Los viejos tablones podridos del porche habían sido reemplazados por madera robusta y lijada, el color natural de la madera destacando contra el polvo del campo mexicano. El hombre Jesús había insistido en que ella misma participara en cada paso. Desde la mezcla del cemento para los nuevos cimientos hasta el martilleo de cada clavo en las vigas del techo. El techo en particular era su triunfo personal. Durante semanas, bajo la paciente guía del hombre Jesús, ella había subido y bajado, cargando láminas pesadas, aprendiendo a medir y a asegurar cada pieza con una precisión que nunca creyó poseer. Las primeras veces, sus manos temblaban y el miedo a las alturas la paralizaba, pero él nunca la presionó. Solo le ofrecía palabras de aliento y un ejemplo constante. Cada teja, cada lámina es una promesa de protección, le había dicho. Piensa en el futuro resguardado bajo tu propio esfuerzo. Ahora el techo relucía bajo el sol, una barrera sólida contra la lluvia y el viento, un símbolo tangible de seguridad que ella misma había forjado. Ya no dependía de la suerte ni de las promesas vacías. Dependía de su propia fuerza y de la guía sabia que había encontrado. Las ventanas, antes huecos oscuros y amenazantes, ahora enmarcaban el paisaje desértico como cuadros. El hombre Jesús le había enseñado a restaurar los marcos antiguos, a pulir el metal oxidado y a instalar los cristales con cuidado, sellando las fisuras para que el polvo y los insectos no invadieran el interior. Ella había descubierto un placer inesperado en la precisión del trabajo manual, en ver cómo algo roto podía ser reparado y embellecido.
Sus manos, antes suaves y acostumbradas a los teclados de una oficina que ahora sentía distante, estaban ahora callosas y fuertes, marcadas por el trabajo pero llenas de una nueva historia. Cada cicatriz era un recuerdo de una lección aprendida, un desafío superado. Incluso el jardín, antes un terreno baldío de hierba seca y pedregales, comenzaba a dar señales de vida. El hombre Jesús, con su costumbre de encontrar potencial en lo desatendido, había comenzado a trabajar la tierra, mostrándole cómo enriquecerla, cómo plantar semillas que un día darían flores y quizás algún pequeño fruto. Ella había comenzado a regar las pequeñas plántulas cada amanecer, observando con fascinación cómo el verde vibrante emergía de la aridez. Era un reflejo de lo que sucedía dentro de ella. Donde antes había sequedad y desolación, ahora brotaban la esperanza y la vitalidad. El crecimiento personal de la joven Jesús era tan palpable como la transformación de la casa. La desesperación que la había consumido había sido reemplazada por una determinación férrea, una confianza tranquila que se manifestaba en cada movimiento, cada decisión. Había aprendido no solo a construir, sino también a planificar, a solucionar problemas, a ver más allá del momento presente. Las heridas emocionales de su pasado, la traición de su padre, el abandono, no habían desaparecido por completo, pero ya no eran llagas abiertas que dictaban su vida. Eran cicatrices, recordatorios de lo que había superado. El trabajo físico, la disciplina de levantarse cada día, sabiendo que había un propósito, un muro que construir, una tabla que lijar, había sido una terapia más efectiva que cualquier lamento. En cada herramienta que empuñaba, en cada gota de sudor que caía sobre la tierra, sentía la sanación. El hombre Jesús, observándola mientras lijaba el marco de una ventana, rompió el silencio con su voz siempre serena. La casa ya no te posee, joven Jesús. Ahora tú la posees a ella. Y no me refiero a la escritura legal, sino al espíritu. Has vertido tu corazón y tu esfuerzo en ella, y a cambio, ella te ha dado algo invaluable. Ella levantó la vista, el polvo de la madera flotando alrededor de su rostro, un brillo nuevo en sus ojos. ¿Qué me ha dado, maestro?, preguntó, usando el término que había empezado a surgir de forma natural. Él sonrió, un destello de profunda sabiduría en sus ojos azules. Te ha dado a ti misma, te ha recordado de qué estás hecha, de resiliencia, de capacidad, de amor. Esta casa es más que madera y ladrillos, es un reflejo de tu propia vida, un lugar donde puedes construir tu futuro sobre una base sólida, libre del pasado, pero sin negarlo. Se acercó y tocó suavemente el marco de la ventana que ella estaba lijando. Cada pieza que has tocado, cada reparación que has hecho, es una declaración. Es tu manera de decir, no me rendiré. Es tu manera de decir, valgo la pena. Es tu manera de decir, mi historia no termina con el dolor. Jesús asintió lentamente, las palabras resonando en lo más profundo de su ser. Comprendió que la casa era una metáfora viva de su propia alma. Las grietas en las paredes eran las heridas de su pasado, los cimientos renovados, su nueva base de autoconfianza. El techo sólido, su protección y su capacidad de resguardar su espíritu. Y el jardín incipiente, su propia capacidad de florecer, de nutrir la vida y la esperanza. Ya no buscaba venderla, ya no deseaba huir de este lugar que había sido fuente de tanta amargura. La casa no era un problema, era un proyecto, su proyecto. Y en este proceso de reconstrucción había encontrado no solo un hogar para su cuerpo, sino un refugio para su espíritu. La transformación era tan profunda que a veces sentía que la joven desesperada que llegó a este lugar
era una extraña distante, una sombra del pasado. Ahora era una mujer con propósito, con manos fuertes y un corazón que, aunque aún llevaba las marcas, latía con una nueva y poderosa esperanza. La revelación no fue un estallido repentino, sino una suave epifanía que se asentó en su alma, como el polvo dorado del atardecer sobre los muros recién pintados. Estaba en casa. La casa, que alguna vez fue un lamento tangible de su historia familiar, ahora se erigía casi terminada, un testimonio mudo pero elocuente de la resiliencia y el trabajo incansable. Sus paredes, antes descarcaradas y grises, lucían un cálido color arena que reflejaba la luz del sol mexicano, irradiando una nueva vida. Las ventanas, recién instaladas, brillaban limpias, enmarcadas por contraventanas de madera que ella misma había tallado y pintado. Cada tabla del porche, cada teja del tejado, cada ladrillo de la chimenea había sido colocado con intención, con una mezcla de sudor y una esperanza renovada que crecía día a día. Jesús había decidido celebrar este hito, no con una gran fiesta, sino con una pequeña reunión íntima para aquellas pocas almas que habían creído en ella, o al menos que no se habían burlado de sus esfuerzos. Una tarde, mientras el sol comenzaba su descenso pintando el cielo de tonos anaranjados y violetas, unos pocos vecinos se acercaron con tortillas recién hechas y un poco de queso. Eran los mismos que al principio habían ofrecido miradas de lástima o consejos para vender la propiedad por cualquier precio. Ahora sus ojos se posaban en la casa con una mezcla de asombro y un respeto silencioso. Entre ellos estaban doña Elena, la anciana curandera del pueblo, con su sabiduría ancestral, y don Pedro, el panadero, que siempre le había fiado el pan en sus peores momentos. La joven Jesús los recibió en el umbral, su rostro iluminado por una sonrisa genuina, muy diferente a la mueca de desesperación que solía llevar. El aroma a madera nueva, a tierra mojada después de una lluvia reciente y al café que ella había preparado, llenaba el aire. El hombre Jesús, por supuesto, estaba allí, observando la escena desde una esquina. Su presencia tranquila imbuía el espacio de una serenidad inexplicable. Hablaba poco, pero cada una de sus palabras llevaba un peso, una verdad que resonaba en el alma. La joven Jesús se sentía completa a su lado, la culminación de un trabajo no solo físico, sino espiritual. Habían compartido tantas horas, tantos desafíos, tantas enseñanzas. La casa era la prueba de su labor conjunta, pero la verdadera obra maestra era la transformación que había ocurrido dentro de ella. Después de compartir los pocos alimentos y las historias que cada uno traía, cuando las primeras estrellas comenzaban a salpicar el firmamento, el hombre Jesús se acercó a ella. Su voz, suave como la brisa del desierto, cortó el murmullo de las conversaciones. «Mira lo que has construido, joven Jesús», dijo, señalando con un gesto amplio no solo hacia las paredes y el techo, sino hacia el ambiente de paz que se había logrado. No solo has levantado una estructura, sino un santuario. Un lugar donde la esperanza de muchos podrá encontrar refugio. Recuerda siempre que las bases más sólidas no son las de cemento, sino las de la fe, la perseverancia y el amor. Ella sintió un nudo en la garganta. Sabía que se acercaba el momento de la despedida, aunque nunca lo hubieran hablado directamente. Había una sabiduría innata en su relación que trascendía las palabras explícitas. Era un entendimiento tácito, un conocimiento compartido de que su misión juntos estaba llegando a su fin. Sus ojos se encontraron con los de él, y en esa mirada ella vio la suma de todo lo que le había enseñado. A ver el potencial donde otros solo veían ruinas,
a encontrar la fuerza en su interior cuando todo parecía perdido, a construir su propia vida pieza a pieza, con dedicación y propósito. Siempre mantén la fe en tu propio camino, continuó el hombre Jesús, su voz cargada de una calidez que envolvió su corazón. Incluso cuando el mundo exterior te diga lo contrario, recuerda la capacidad que tienes para reconstruir, para transformar. Esta casa es solo un comienzo. Es la prueba tangible de que el espíritu humano, cuando se alinea con un propósito noble y se alimenta de la esperanza, puede mover montañas, o en tu caso, levantar hogares de las cenizas. Su mano se posó suavemente sobre su hombro, un gesto que transmitía una fuerza y una paz profundas. El camino no siempre será fácil, pero ahora conoces la herramienta más poderosa, tu propia voluntad, tu propia luz. Mientras el último de los vecinos se despedía, agradecido por la comida y la compañía, Jesús se giró para hablar con el hombre Jesús, para quizás pedirle que se quedara un poco más, para aferrarse a su presencia un instante. Pero él ya no estaba allí. No hubo una despedida formal, no hubo un adiós resonante. Simplemente se había ido. Se había diluido en la noche estrellada, tan silenciosamente como había llegado. Su partida no fue un abandono, sino la consumación de su enseñanza. Él le había dado las herramientas, el conocimiento, la sabiduría, y ahora era su turno de caminar sola, de aplicar todo lo aprendido. La joven Jesús permaneció de pie en el porche, la brisa de la noche acariciando su rostro, el sonido de los grillos llenando el silencio. Miró la casa, que ahora se sentía como parte de ella, un ser vivo que latía con la historia de su transformación. Ya no era la joven desesperada de hace meses. Había encontrado no solo un hogar, sino una fortaleza interior que no sabía que poseía. Una profunda sensación de gratitud y una inquebrantable fortaleza llenaron su ser. El hombre Jesús se había marchado, pero su esencia, sus enseñanzas, permanecían grabadas en cada tablón, en cada muro, en cada rincón de lo que ahora era su refugio. La casa era más que un edificio, era un legado, un recordatorio constante de que incluso de las ruinas más profundas se puede edificar una nueva vida, un nuevo propósito. La noche se cernía, pero en el corazón de Jesús una nueva luz había comenzado a brillar. El camino continuaba, y ella estaba lista para recorrerlo. Había aprendido no solo a construir, sino también a planificar, a solucionar problemas, a ver más allá del momento presente. Las heridas emocionales de su pasado, la traición de su padre, el abandono, no habían desaparecido por completo, pero ya no eran llagas abiertas que dictaban su vida. Eran cicatrices, recordatorios de lo que había superado. El trabajo físico, la disciplina de levantarse cada día sabiendo que había un propósito, un muro que construir, una tabla que lijar, había sido una terapia más efectiva que cualquier lamento. En cada herramienta que empuñaba, en cada gota de sudor que caía sobre la tierra, sentía la sanación. El hombre Jesús, observándola mientras lijaba el marco de una ventana, rompió el silencio con su voz siempre serena. La casa ya no te posee, joven Jesús, ahora tú la posees a ella. Y no me refiero a la escritura legal, sino al espíritu. Has vertido tu corazón y tu esfuerzo en ella, y a cambio, ella te ha dado algo invaluable. Ella levantó la vista, el polvo de la madera flotando alrededor de su rostro, un brillo nuevo en sus ojos. ¿Qué me ha dado, maestro?, preguntó usando el término que había empezado a surgir de forma natural. Él sonrió, un destello de profunda sabiduría en sus ojos azules. Te ha dado a ti misma, te ha recordado de qué estás hecha.
de resiliencia, de capacidad, de amor. Esta casa es más que madera y ladrillos, es un reflejo de tu propia vida, un lugar donde puedes construir tu futuro sobre una base sólida, libre del pasado, pero sin negarlo. Se acercó y tocó suavemente el marco de la ventana que ella estaba lijando. Cada pieza que has tocado, cada reparación que has hecho, es una declaración. Es tu manera de decir, no me rendiré. Es tu manera de decir, valgo la pena. Es tu manera de decir, mi historia no termina con el dolor. Jesús asintió lentamente, las palabras resonando en lo más profundo de su ser. Comprendió que la casa era una metáfora viva de su propia alma. Las grietas en las paredes eran las heridas de su pasado, los cimientos renovados, su nueva base de autoconfianza. El techo sólido, su protección y su capacidad de resguardar su espíritu. Y el jardín incipiente, su propia capacidad de florecer, de nutrir la vida y la esperanza. Ya no buscaba venderla, ya no deseaba huir de este lugar que había sido fuente de tanta amargura. La casa no era un problema, era un proyecto, su proyecto. Y en este proceso de reconstrucción había encontrado no solo un hogar para su cuerpo, sino un refugio para su espíritu. La transformación era tan profunda que a veces sentía que la joven desesperada que llegó a este lugar era una extraña distante, una sombra del pasado. Ahora era una mujer con propósito, con manos fuertes y un corazón que, aunque aún llevaba las marcas, latía con una nueva y poderosa esperanza. La revelación no fue un estallido repentino, sino una suave epifanía que se asentó en su alma como el polvo dorado del atardecer sobre los muros recién pintados. Estaba en casa, la vieja casa, esa que había sido un monumento a la desidia y el abandono, se erigía ahora orgullosa bajo el sol del mediodía. Sus paredes de adobe, antes desmoronadas, lucían un blanquísimo cal que reflejaba la luz con esperanza. Las ventanas, con marcos nuevos y cristales relucientes, permitían que la brisa cálida circulara libremente por el interior. El techo, reparado con tejas robustas, prometía protección contra las tormentas venideras, y un pequeño huerto comenzaba a florecer en lo que antes era un páramo de tierra seca y maleza, prometiendo tomates jugosos y chiles picantes. La transformación era total, no solo estética, sino en la esencia misma del lugar. Era un hogar, un verdadero refugio. Jesús se paseó por las habitaciones, su mano acariciando la madera pulida de una viga, el yeso liso de una pared. Cada rincón contaba una historia de esfuerzo, de superación. El comedor, con una mesa de madera rústica que ella misma había restaurado, invitaba a compartir. La pequeña cocina, funcional y acogedora, olía a hierbas frescas. Su habitación, sencilla pero luminosa, era un santuario de paz. Ya no sentía la sombra de su padre ni el peso de un pasado doloroso. En su lugar, percibía la ligereza de un nuevo comienzo, forjado con sus propias manos y con la sabiduría de un amigo inesperado. La decisión sobre qué hacer con su recién creado santuario no tardó en llegar. La idea de venderla y marcharse, que una vez fue su mayor anhelo, ahora le parecía impensable, casi una traición. Esta casa era ella misma. Era el testimonio de que de la ruina podía surgir la belleza, de la desesperación, la esperanza. Y si ella había podido, ¿por qué otros no? Fue una tarde de un calor inusual, cuando la inspiración le golpeó con la fuerza de un rayo. Observó a los niños del pueblo pasar, a menudo sin un lugar donde jugar o aprender fuera de la escuela. Vio a las mujeres mayores, con sus rostros marcados por el sol y el trabajo, que a veces se sentaban desamparadas a la sombra de un mezquite. La comunidad necesitaba un punto de encuentro, un espacio donde florecer,
donde las historias pudiesen ser compartidas y las manos ociosas encontraran un propósito. Y así, la casa de su padre, el lugar que había cargado con tantos recuerdos amargos, se convertiría en un faro para su comunidad. Decidió que la transformaría en un centro comunitario, un espacio donde los niños pudieran ir a leer después de la escuela, donde las mujeres pudieran reunirse para tejer o para clases de cocina, donde los hombres pudieran aprender nuevas habilidades. El gran patio trasero, antes un muladar, se convertiría en un jardín comunitario, donde todos aprenderían a cultivar sus propios alimentos, fortaleciendo lazos y proveyendo sustento. El primer paso fue hablar con los vecinos, los mismos que una vez la habían mirado con lástima o desdén. Para su sorpresa, la respuesta fue abrumadoramente positiva. La transformación de la casa ya había sido un tema de conversación, una fuente de asombro para muchos. Cuando Jesús compartió su visión, el escepticismo inicial se desvaneció, reemplazado por un entusiasmo contagioso. Ofrecieron ayuda, recursos, tiempo. Se demostró que la semilla de esperanza plantada en el corazón de Jesús también había germinado en el de su pueblo. Con cada reunión, con cada nueva idea, Jesús sentía como un nuevo tipo de cimiento se establecía, uno hecho de colaboración y propósito compartido. Ya no era ella sola contra el mundo. Era ella, su casa y su comunidad. Un día, mientras ultimaba los detalles de una de las salas, que sería la biblioteca comunitaria, se detuvo frente a un pequeño espejo que había conseguido restaurar. Su reflejo le devolvió la imagen de una mujer fuerte, con una sonrisa genuina y ojos llenos de luz. La joven desesperada que había llegado a ese lugar hacía meses, consumida por el dolor y la amargura, era solo un recuerdo lejano. Ahora veía a una arquitecta de sueños, una constructora de comunidades, una persona que había encontrado su propósito en los escombros de su pasado. La casa de su padre, el lugar de su tormento, se había convertido en su refugio, pero también en un refugio para todos los demás. La frase "de las ruinas más profundas puede surgir algo hermoso y significativo" ya no era solo una idea, era su vida, su legado. Había reconstruido algo más que una casa. Había reconstruido su propia vida y, al hacerlo, había encendido una chispa de esperanza en el corazón de su pueblo. Este es el final de nuestra historia, pero el comienzo de innumerables otras vidas transformadas. Si esta historia de resiliencia y reconstrucción te inspiró, te invito a compartir tu propia experiencia en los comentarios. ¿Cuál ha sido tu refugio en momentos difíciles? ¿Cómo lograste convertir tus ruinas en un faro de esperanza? Tu historia podría ser la luz que alguien más necesita. Y no olvides darle me gusta al video, suscribirte a nuestro canal para más historias de vida y activar la campanita para no perderte nuestro próximo relato, lleno de inspiración para seguir adelante.